Hey, ¿qué onda de New People? Bienvenido a otro video de este tema ya tan latoso. Es la tercera parte. Decidí dividir el tema en 4 para darle 2 y 2 tanto a caracteres como a las cadenas de caracteres. El primer video trató de la entrada y salida de un carácter, luego las funciones para el manejo de caracteres y ahora este que es la entrada y la salida de una cadena de caracteres, y después veremos las funciones para el manejo de cadenas de caracteres. Así que ya solo falta este y otro y listo. Paz. Primero, ¿qué diferencia hay entre un simple carácter y una cadena de caracteres? Bueno, la primera y la más evidente es que un carácter es un carácter y punto, no hay más. Y una cadena de caracteres es una secuencia de caracteres, así que por definición una cadena de caracteres es un arreglo de caracteres. Ahora, la siguiente diferencia es que una cadena de caracteres termina con un carácter nulo, que simplemente es lo que indica que hasta ahí llegó la cadena, o sea, es el fin de la cadena. La tercera diferencia es que cuando asignamos una cadena de caracteres la debemos escribir entre comillas, no con apóstrofes como lo hacíamos con los caracteres. Una vez aclarado esto, vamos a ver cuántas formas hay de declarar una cadena de caracteres y cuántas formas podemos leerlas y escribirlas para que nos aparezca en la consola. Comenzamos. Aquí ya tengo varias formas en las que podemos declarar caracteres. Esto pues para ahorrar tiempo, ustedes siempre tienen la opción de pausar el video. Y bueno, en la primera podemos ver que es una variable de tipo char, se llama cadena 1 y es un puntero, a la que ya le estamos asignando por valor una cadena que es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Entonces le estamos asignando 7 caracteres más el carácter nulo, recuerden, que es el que indica que terminó la cadena. Se los estamos asignando a la posición de memoria a donde apunta nuestra variable. Muy bien, la segunda le estamos asignando 8 caracteres más el carácter nulo, este ya es por default. En este caso nuestra variable tiene espacio para almacenar hasta 10 caracteres. En nuestra tercera variable, como no tiene un espacio reservado, nuestra variable puede almacenar cualquier número de caracteres. En este caso ya le estamos asignando la palabra México. En nuestra variable cadena 4 tampoco le estamos asignando un valor por default. Y bueno, podemos notar que le estamos asignando caracteres, pero carácter por carácter, y al final le estamos agregando el carácter nulo. Y bueno, estas son más variables a las que nosotros mismos les vamos a dar sus valores. Para imprimir cadenas de caracteres, lo ideal es utilizar una función que se llama puts. Lo que vamos a hacer es, con un printf vamos a poner cadena 1 es, y vamos a imprimir el valor de esa cadena con la función puts. Simplemente ponemos puts y el nombre de la variable que queremos imprimir. Muy bien, voy a ejecutar el programa para que se pueda ver más claro. Cadena 1 es udex, tal y como lo tenemos aquí. Entonces lo ideal es imprimir cadenas de caracteres con puts, pero también lo podemos hacer con printf, como lo vamos a hacer a continuación. Cadena 2 es, y con un printf aparte vamos a poner el formato de la variable que es %s o módulo s y la variable que queremos imprimir, ¿no? Cadena 2. Y vuelvo a ejecutar y aquí está. Cadena 1 es udex, cadena 2 es qué pedo. Hasta aquí pues todo está tranquilo. Ahora vamos a imprimir cadena 3 de la misma forma que lo hicimos con cadena 1. Entonces nada más copiamos, pegamos y cambiamos esto, cadena 3, y cambiamos el nombre de nuestra variable cadena 3, y ahí ya tendríamos impresa nuestra variable cadena 3. Ahora vamos a pasar a ingresarle valores a cadena 5, cadena 6 y cadena 7. Lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que ingrese una cadena de caracteres y vamos a ver con qué funciones podemos leer la cadena de caracteres que ingresemos. Entonces ingrese una cadena de caracteres y lo que ingrese lo vamos a leer con una función que se llama gets. Igual que el puts, esta es la ideal para leer cadenas de caracteres. De preferencia puts y gets para imprimir y leer cadenas de caracteres. Aquí igual que en el puts, nada más ponemos la variable que queremos leer, en este caso es cadena 5, y vamos a copiar esto para imprimir el valor de cadena 5 y cadena 5. Entonces aquí leemos el valor y acá lo imprimimos, ok. Ahora vamos a ver por qué lo ideal es leer la cadena de caracteres con gets y no con scanf, que es la función que por default nosotros hemos estado utilizando
pero esta ocasión no es conveniente. Entonces copiamos y pegamos lo que hicimos arriba, y aquí vamos a poner el formato de nuestra variable y la cadena que queremos leer. En este caso le vamos a pedir al usuario que ingrese un carácter para la cadena 6. Vamos a almacenar el valor en la cadena 6 y cadena 6 es, y imprimimos la cadena 6. Exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver por qué lo ideal es leer con gets y no con scanf las cadenas de caracteres. Ahora ingrese una cadena de caracteres. Vamos a poner hola mundo. Cadena 5 es hola mundo. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Ingrese una cadena de caracteres. Este va a ser para la cadena 6. La cadena 6 la leímos con scanf. Entonces, cuando tú ingresas una cadena de caracteres que tiene más de una palabra, ahí va a haber un pedo y no te va a leer la segunda palabra. ¿Bien? ¿Ves? Cadena 6 es hola. Se brincó, o más bien se comió el mundo. Bah, qué mamada. No te escribió la palabra mundo porque scanf considera que la cadena de caracteres termina cuando hay un espacio o un salto de línea. Muy bien. Entonces, recuerda leer las cadenas de caracteres específicamente con gets, a menos de que sepas cuál va a ser el contenido que tiene esa cadena de caracteres. ¿Me explico? No, ¿verdad? Pero bueno, hay que recordar que después de leer una cadena de caracteres es necesario poner el flush stdin para limpiar el buffer, tanto como en cadenas de caracteres como en caracteres simplemente. Y ahora sí podemos imprimir el valor de nuestra variable cadena 4. Lo vamos a hacer aquí después de cadena 3. Simplemente cambiamos esto y esto. Y no importa que nuestra variable esté declarada así. Le estamos asignando el valor, la palabra Carlos. Y el último carácter es el carácter nulo. Entonces lo que te va a hacer puts va a ser leer carácter por carácter hasta que encuentre el carácter nulo. Y listo, nos va a imprimir nuestra palabra Carlos. Muy bien. Y bueno, hay otra forma para leer cadenas de caracteres y es la más compleja. La vamos a aplicar con la variable cadena 7, en la cual, igual que en las demás, vamos a pedirle al usuario que nos ingrese una línea de texto, y esa línea de texto la vamos a leer carácter por carácter con la función getChar, la misma que usamos para leer un solo carácter, pero ahora la vamos a meter la función getChar en un bucle while. Le vamos a poner unas condiciones para que nos vaya recorriendo carácter por carácter de la palabra que ingresemos hasta que termine. Entonces primero voy a crear todo y ahorita se los explico. Aquí está, y bueno, lo primero que hice fue declarar dos variables, una de tipo char de nombre c y un entero de nombre i, que es el que nos va a servir como índice para recorrer la palabra carácter por carácter, como lo hacíamos con los arreglos. Y bueno, ahora le pedimos al usuario, en este caso somos nosotros mismos, que ingrese una cadena de caracteres. Luego en el while lo que hice fue poner mi variable llamada c y le dije que va a ser igual a getChar, o sea que el ciclo se va a repetir mientras siga habiendo caracteres, pero caracteres diferentes de un salto de línea. Básicamente la condición es, mientras el carácter no sea un salto de línea, vamos a entrar al ciclo. Entonces, recordando que una cadena de caracteres no es más que un arreglo de caracteres, podemos usar un índice para ir recorriendo carácter por carácter, como aquí, en donde le estoy diciendo que nuestra variable cadena 7 en la posición 0, porque i vale 0, va a ser igual a nuestro primer carácter, y se incrementa en 1, vuelvo a la condición, y si todavía no hay un salto de línea, vuelve a entrar al ciclo, guarda el siguiente carácter en la siguiente posición y se vuelve a incrementar en 1, y así hasta que encuentre un salto de línea. Entonces por fin ya va a salir del bucle y ya le podemos decir que nuestra variable en la posición i, o sea en el último valor que tomó i, va a ser igual a carácter nulo, y así ya le estamos diciendo que este es el fin de nuestra cadena. Y así es otra forma en la que podemos leer toda una cadena de caracteres. Voy a ejecutar el programa para ver todo lo que hemos hecho. Todo esto ya lo vimos, todo esto ya lo vimos, y bueno, cadena 4 es igual a Carlos. Ahora si ingreso una cadena de caracteres, voy a ingresar esta, ingreso una cadena de caracteres, esta es en la que solo nos lee una palabra, hoy. Ingrese una cadena de caracteres, aquí es donde le podemos poner para comprobar que nuestra función, todo este cagadero que hicimos, sí funciona. Cadena 7 es qué pedo cachorros. Y bueno, entonces sí funciona, está muy ortodoxo, la verdad no creo que lo necesiten nunca, excepto que sus profes lo pidan.
Es mucho más práctico simplemente usar gets y puts, pero bueno, no está por demás conocer las demás formas. Esto sería todo por hoy. Aquí abajo en la descripción del video te dejo mis redes sociales por si tenías pendiente. Recuerda suscribirte al canal si te gustó, te ayudó o simplemente te excita mi voz. Dale like, comparte con los más necesitados. Vámonos que aquí asustan.